Bueno, quiero decir que es necesario recordar lo que hemos venido estudiando a lo largo de ya este mes. Estamos en parábolas, hablando acerca de las parábolas de Jesús, este método que Dios o que el Señor Jesucristo utilizó para la enseñanza. Ya vimos por qué el uso de las parábolas. El Señor quería mostrar a sus discípulos y le decía, bueno, a ustedes les he revelado el reino, pero a ellos no, por eso es necesario que a través de parábolas conozcan el reino de Dios. Hemos también hablado de saber tomar decisiones, ¿verdad? Sabias para edificar nuestra casa, nuestra vida, bajo el fundamento de la palabra de Dios. Y por eso vimos aquel hombre prudente y aquel hombre insensato que edificaron su casa sobre las palabras del Señor Jesús. También vimos hace algunas semanas acerca de la parábola del sembrador, cómo el Señor ha salido a sembrar la semilla en diferentes terrenos, diferentes corazones, pero también sus seguidores, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos del trigo y la cizaña, ¿no? Como el Señor ahora, Él es el único sembrador y que la semilla, dice la parábola, son los hijos de Él, son sus seguidores, son los hijos de Dios, ellos son la semilla que el Señor ha sembrado, pero que en su campo, que es todo el mundo, toda esta creación, un día un enemigo suyo vino y sembró la cizaña. Sus trabajadores, sus siervos dijeron, arrancamos la cizaña, y el Señor dijo, no, déjenlos que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo final, cuando el Señor va a separar, Él va a separar el trigo de la cizaña. Bueno, hemos estado aprendiendo a vivir en este mundo, ¿verdad? A través de las enseñanzas de Jesús. Y hoy el Señor nos va a mostrar a través de su palabra, ¿sí? A través de esta parábola del buen samaritano, la importancia de ayudar al prójimo. En medio de este mundo donde crece el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos malos, los hijos del diablo, dice la parábola, bueno, aún en medio de esta situación tensa que se da, bueno, tenemos que nosotros ayudar al prójimo, no importando que sea solamente trigo, sino también a la cizaña. Y bueno, quiero que comencemos, vayamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, quiero que ahí estemos meditando en esta mañana. De los versículos 25 al 37, ahí se encuentra esta parábola del samaritano, o el buen samaritano, así conocido. Pero esta parábola tenemos que conocer su contexto. ¿Por qué se da esta parábola? ¿Por qué Jesús contó esta historia? Y bueno, la razón por la cual Jesús va a contar esta historia nos va a decir que un día, mientras el Señor caminaba y contaba las parábolas y iba enseñando acerca del reino de Dios, se le acercó un intérprete de la ley, que estaba entre la multitud escuchando las enseñanzas de Jesús. Y se levantó y le hizo la siguiente pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Creo que es una de las preguntas más importantes de nuestra vida, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo le hago para estar en la vida eterna? Ahorita en las redes sociales hay una entrevista que hace Dante Gebel a Cristian Castro, y su filosofía de Cristian es nada, ¿no?
¿Cómo es tu día? No, pues nada, ¿no? Pues hoy les voy a enseñar que no vamos a hacer nada, ¿no? No vamos a hacer nada para heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, el Señor Jesús va a decir en el pasaje que este doctor de la ley, este intérprete de la ley, se le acercó al Señor para probarle. Quizás quería entrar con Jesús en debate, ¿no? Para saber qué tanto sabía el maestro, el Señor Jesús, y posiblemente ganarle o derrotarle, ¿no? Al cuestionarle acerca de qué cosa, haciendo qué puedo heredar la vida eterna. Bueno, pero también puede haber en nosotros la duda, posiblemente, que en realidad había en el interior de este intérprete de la ley, aun cuando el pasaje nos dice que se acercó para probarle, que muy dentro de su corazón estaba la intención de conocer qué hacer para heredar la vida eterna. Yo creo que muchos de nosotros, muy en el interior, en algún momento pensamos hacia allá, hacia la vida eterna, después de esta vida, después de la muerte, ¿qué va a suceder? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿No? Y quizás este hombre tenía esa inquietud dentro de su corazón. No sé si tú lo has tenido en algún momento y te has hecho esa pregunta. ¿Dónde estaré? ¿Dónde pasaré la vida eterna? Bueno, el Señor le va a responder de una manera muy característica de Jesús. Jesús responde no evadiendo la pregunta, pero sí haciéndole otra pregunta, ¿no? Quizás el intérprete de la ley, conocedor de la ley, porque era un conocedor de la ley, un doctor de la ley, dicen en otras versiones, o en otras partes de los evangelios, quería que el Señor le dijera alguna ceremonia. ¿Qué debo hacer? Quizás algún sacrificio, quizás algo que implicaría un esfuerzo para él, en el cual la ley tenía que decirle que tenía que hacer. Eso estaba esperando quizás que Jesús le respondiera. Independientemente de cuál haya sido el motivo de su pregunta, sin duda que esta pregunta era algo suprema, una pregunta suprema, sumamente importantísima para él, y creo que hoy para nosotros, haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. Quizás tú llegaste aquí a Jesús de Nazaret en algún momento con una pregunta parecida. ¿Qué hacen los cristianos para estar seguros de que tienen la vida eterna? O quizás, ¿qué debo dejar de hacer? Y creo que es la más común, ¿no? ¿Qué debo dejar de hacer para heredar la vida eterna? Porque las personas de allá afuera usualmente nos dicen, ¿verdad? Bueno, es que ahí te van a decir que yo deje de hacer esto o aquello, ¿no? Y la gente piensa que al venir aquí le vamos a decir qué cosas tienen que hacer o dejar de hacer para tener la vida eterna. Como les decía, Jesús va a responder también con una pregunta, no evade la pregunta de este hombre, pero va a decirle lo siguiente, versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es la pregunta de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Él era un conocedor de la ley, era un intérprete de la ley, era un doctor de la ley, seguramente un maestro y tenía discípulos, ¿sí?, que enseñaba acerca de la ley. Por eso Jesús le hace la pregunta, ¿qué dice la ley? ¿Qué lees, verdad, cuando estudias la ley? ¿Qué te dice la ley cuando te pones a estudiarla? Y el intérprete de la ley va a lanzar una definición. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, nosotros lo hemos comentado, lo hemos dicho, lo hemos enseñado, que no queremos entre nosotros a personas que estén siendo manipuladas o forzadas a pensar o a solamente creer por creer sin haber analizado. Por eso nosotros decimos de igual modo, ¿qué dice las Escrituras cuando les enseñamos algún pasaje? ¿Qué está diciendo las Escrituras? Por eso queremos que ustedes analicen la palabra de Dios. ¿Sí? La misma pregunta de Jesús al intérprete de la ley, al doctor de la ley, es la misma pregunta que sigue vigente para nosotros. ¿Qué lees? Cuando estudias tu Biblia, ¿qué entiendes en ella? Más que venir el domingo y solamente esperar la predicación, la interpretación que se llevó a cabo por un servidor o por algún otro hermano, ¿qué lees durante la semana? ¿Y qué te dicen las Escrituras? Estudiándola, nosotros queremos que tú llegues a tomar tus propias decisiones, sin que nadie te force y sin que nadie te manipule, sino que sea la palabra de Dios quien hable a tu vida. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, pues no va a pasar eso. Venir solamente por 30 o 40 minutos de la predicación el día domingo una vez a la semana y toda la semana no lees, pues no vas a entender la voluntad de Dios, el consejo de Dios para tu vida. La respuesta del intérprete de la ley es: amarás al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Algunos comentaristas sugieren que quizás este doctor de la ley o este intérprete de la ley en algún momento escuchó al Señor Jesús diciendo este resumen de la ley, cuando en una ocasión alguien se le acercó también y le preguntó: Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús resumió de esta manera: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también otros comentaristas dicen, quizás no solamente porque la escuchó de Jesús, era un resumen que aún los mismos doctores de la ley ya la tenían de tiempo atrás. Ya conocían este resumen de la ley. Jesús lo había dicho allá en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Por si quieren anotar el pasaje, Marcos 12, 28 al 31. Cristo Jesús aprobó la contestación del doctor de la ley. Aprobó la contestación del intérprete de la ley. El hombre que le da a Dios el lugar principal en sus afectos, en su culto, en su trabajo, en sus pensamientos, y luego ama y trata bien a su vecino o a su prójimo como quisiera él que lo trataran a él, deberá estar en el camino de la vida. Jesús está diciendo: aquel que ama a Dios con todo su corazón, más que a sus seres queridos, más que a su trabajo, más que
todo aquello que anhela o desee en este mundo, y además trate bien a su vecino, a su prójimo, como a él quiere que se le trate, sin duda Jesús está diciendo, este hombre está en el camino. Por eso Jesús le está diciendo de manera probatoria, has dicho esto, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero lo segundo que quiero comentar después de la pregunta es que hay un problema. El problema es, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede cumplir la ley de esta manera? Amar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Quién puede amar al Señor más que todas las cosas? Recuerden, es el primero entre los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús lo dijo de otra manera. El que no dejare padre o madre, esposa o esposo o hijos, no es digno de estar en el reino de Dios, de seguirme. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha cumplido con la ley de esta manera? Y además ha amado a su prójimo como Él quiere que se le ame. La problemática es que no podemos amar a Dios ni al prójimo perfectamente. Nadie puede tener la vida eterna obedeciendo la ley de Dios. Por eso la Biblia nos dice, no puedes. Romanos 3:9, por ejemplo, nos va a decir, somos mejores nosotros que los otros, o que ellos, somos mejores nosotros que los que están allá afuera. No, porque no hay justo ni aún uno, nos dice el versículo 10 del capítulo 3. Y si esto fuera poco, en los versículos 20 nos va a decir, porque por las obras de la ley ningún hombre podrá ser justificado delante de él. Ninguno puede ser justificado delante de Dios por obedecer la ley. Este es nuestro gran problema. Y este es el problema que se enfrentaba el intérprete de la ley. Había contestado muy bien, pero no podía cumplir la ley de esa manera. Amar al Señor con todo su corazón. Entonces viene la respuesta del Señor. Tercero, ¿cómo se consigue la vida eterna entonces? Si ya dijimos que nuestra problemática es que nadie puede cumplir la ley de Dios, entonces ¿cómo podemos hacerle? Es aquí donde entra la parábola de un hombre que caminaba, dice Jesús, cuenta esta historia, que caminaba de Jerusalén a Jericó. Quizás venía de adorar, venía del templo, venía de haber ido a alguna ceremonia en Jerusalén, cuando en el camino le salen unos salteadores. Lo golpean, lo asaltan, le quitan lo que llevaba, ¿sí? Y lo dejan casi muerto. Casi muerto. El Señor nos va a decir que después de haber sucedido esto, por ese mismo camino pasaron antes del samaritano dos personajes, un sacerdote y un levita. Un sacerdote y un levita. Estos dos personajes que pasaron ahí eran colegas del intérprete de la ley, porque seguramente conocían la ley. Uno era sacerdote
y el otro era levita, el que ayudaba al sacerdote en el ministerio del templo. Seguramente estos conocían la ley y servían al Señor en base a los ritos de la ley. Seguramente leyeron en el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 15, en el versículo 9 y 10, que el Señor le dice a su pueblo: no serás mezquino, ayudarás a tu prójimo. Si Dios te ha dado ayuda al necesitado, no seas mezquino. O tal vez leyeron allá en Levíticos 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Porque el que estaba tirado ahí también era un israelita. Sin embargo, estos hombres no hicieron nada. O quizás habían leído en Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5, donde se encuentra lo siguiente: si tú ves el buey de tu prójimo, de tu vecino, extraviado, dice que lo tienes que tomar y llevárselo y entregárselo. O si ves el animal de carga de tu vecino que está caído en el camino y se cayó con toda y su carga, tienes que levantarlo, ayudarlo a levantar, ¿sí? Y ayudarle a llevar su carga. Por eso Jesús en Mateo capítulo 5 va a decir: si te piden la capa, dale también la camisa. Y si te piden que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Es lo que dice la ley. Entonces, si ellos conocían la ley, ¿por qué no ayudaron al que estaba ahí tirado? Porque nadie, por las obras de la ley, podrá ser justificado. Nadie ha podido cumplir de entre nosotros la ley. Entonces la pregunta es: ¿habrá algún otro modo? ¿Habrá alguna otra manera para conseguir la vida eterna? En ese pasaje de Lucas 10, 33, nos va a decir que el siguiente personaje, el tercero que pasó por ahí, era un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, del que estaba tirado, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es este personaje? Un samaritano que no se llevaba con los judíos. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Que ella le dice: pero si entre nosotros no debe haber esta charla, pues tú y yo no nos llevamos, judíos y samaritanos no nos llevamos. Con aquel con el cual nosotros estamos disgustados, es el que es movido a misericordia para ayudarnos. Porque antes de conocer al Señor, estábamos disgustados. Antes de conocer al Señor, antes de ser pueblo de Dios, estábamos alejados de Él. Nos fuimos lejos del Señor. Cada uno se apartó por su camino. Nadie quiso estar junto del Señor. Porque había una gran pared de enemistad entre Dios y el hombre, el pecado. Pero aún enemistados,
nos va a decir el apóstol Pablo, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque aún siendo enemigos, el Señor se detuvo en el camino y nos vio en la peor circunstancia en la que nosotros nos encontrábamos y fue movido a misericordia, y su gracia se hizo patente porque no lo merecíamos, pero el Señor fue movido a misericordia y recibimos un favor no merecido. El Señor se detuvo, vendó nuestras heridas, le echó aceite y vino, nos subió a su cabalgadura, nos llevó a un mesón y cuidó ahí por nosotros, estuvo ahí al pendiente y estuvo dispuesto incluso a dar más, pagó, como lo hizo este samaritano, pagó y dijo, si en algo te debo, ponlo a mi cuenta. El Señor estuvo dispuesto a pagar por nosotros. No lo merecíamos, pero el Señor pagó la deuda y curó nuestras heridas. Hermanos, ¿qué hicimos nosotros? Nada. Nada. Estábamos tirados en el camino. Claro, nosotros entendemos, como nos dice Pablo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esa es una ilustración que Jesús nos quiere mostrar, que esa era nuestra condición y Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha sanado. ¿Qué tenemos que hacer? Nada por el favor del Señor, nada por la misericordia de Dios. Solo Él fue movido a misericordia. Claro, una de las cosas es, dice, que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Que vengamos al arrepentimiento. Que confesemos nuestras faltas delante de Él. Ahora sí, como dijo Jesús al principio al intérprete de la ley, cuando le dijo, haz esto y vivirás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay que hacer para saber que estamos en la nueva vida en Cristo Jesús? Bueno, lo que Jesús va a decir al intérprete de la ley, después de contarle la parábola. Porque él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús va a responder, ¿quién de estos tres piensas tú que es el prójimo de este hombre? Y él respondió, del que tuvo misericordia. Por eso Jesús es nuestro prójimo, porque Él es el que se detuvo, Él es el que tuvo misericordia y nos ayudó de la situación en la que nos encontrábamos. Nos ayudó con nuestro más grande problema, que era el pecado, y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Jesús le va a decir al intérprete de la ley, ¿has entendido eso? ¿Quién es el prójimo? Pues ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Esta ordenanza del Señor Jesús sigue vigente para nosotros, hermanos. Para sus seguidores. Para ti, para mí. Sigue vigente hoy en día. Sin mirar si es cristiano o no es cristiano. Ve y haz tú lo mismo. Ayuda a tu prójimo. Y ayúdalo con su más grande problema, el pecado. No tú le vas a resolver el problema, solo llévalo a Cristo Jesús. Él lo va a sanar, Él lo va a curar, Él le va a dar nueva vida, Él va a pagar por sus pecados. Pero ayúdalo, ve a Él, condúcelo a Cristo y déjalo en las manos
del Señor Jesucristo. Iglesia, ese es nuestro llamado el día de hoy. Hacer lo mismo con nuestro prójimo. Vamos a orar, hermanos.